Esperemos que sea durable esta charla, así que en el ámbito del posgrado en sindicatura concursal está hablando el profesor Urueña sobre el fideicomiso deportivo, la ley de fideicomiso. Así que bueno, en cuanto hay más gente incorporada, largamos con la exposición. Bueno, por una cuestión incluso legal, les advierto que esta última parte de la charla que vamos a tener entre todos va a ser grabada, para que lo sepan. Bueno. ¿Sí? Bien? Perdón, Luis, ¿alguna observación? No. No, simplemente estaba verificando que esté todo bien. Por ahora tenemos suficiente capacidad como para poder continuar. Yo calculo que hasta las 9 lo podemos hacer. Cualquier inconveniente que hubiere, la seguiremos por WhatsApp, que es más fácil, gastar menos, la batería del modesto celular, porque lo estamos haciendo por Zoom, pero a través del celular. Si lo hiciera a través de la computadora, en esta computadora no tengo micrófono, por eso no manejo el celular, en mi caso. Entonces, el micrófono que lo vaya a comprar, lo podemos hacer en la computadora. Bueno, sacale el video para que no te vea, primero no te veamos la cara, que nos molesta un poco, pero además ahorres un poco de batería, dale. Así lo hacemos, porque la verdad que si me decís que tengo que terminar a las 9, ya me metiste una barrera que tengo que empezar a correr. Dale. Porque hasta acá, lo que yo puedo hacer es que vamos a aguantar, charla, no hay problema. Hasta ahora no tuvimos problema. Llevamos casi 2 horas de conversación sobre el tema de lo que significa, lo que representa la ley de entidad, de fideicomiso de entidad deportiva, pero me gusta esta parte que para mí es la más sustanciosa de todas, me queda un tiempo muy limitado. Pero bueno, vamos a tratar de simplificar un poco algunas cosas y yo, el resto, les pido que si quieren, lo podemos después seguir por los medios que quieran. No, estoy a disposición de ustedes. Esto ha sido siempre así. Una vez que tenemos consolidado ese pasivo y una resolución verificatoria firme, uno de los objetivos es el pago a los acreedores. La ley establece una metodología que es que una vez determinado el pasivo, se entreguen certificados de deuda. Esos certificados de deuda son registrales. La registración se puede hacer muy sencillamente, digamos, que es haciendo un libro de registro de títulos, emitiendo los títulos correspondientes. Esos títulos no llevan consideración de... acá no hay consideración respecto de los privilegios, con lo cual, digamos, esos títulos son uniformes para todos los acreedores. Esos títulos representativos de la deuda son los que después deberán ser cancelados mediante la administración fiduciaria. La registración se puede hacer mediante libros y la emisión de los títulos tiene que ser como la emisión de cualquier certificado de deuda que hayan hecho en alguna otra oportunidad o que hayan visto, parecido al tema de la emisión de las acciones, bastante parecido. Se registra, incluso lo pueden hacer, digamos, a los fines de darle mayor transparencia a todo, con intervención del juez, ¿no? De la causa. Esos títulos se ponen a disposición de los acreedores. ¿Hola? Sí, hola. Nati, cuando quieras hablar, levantá la mano y yo te doy la palabra, dale. Habla. Estaba pensando, la estructura del fideicomiso que estamos analizando se acerca más a lo que es un fideicomiso financiero. No, se acerca más a un fideicomiso de administración que a un fideicomiso financiero. Claro,
como estábamos viendo los títulos representativos de deuda. Bueno, Nati, este es un fideicomiso que, si bien está dentro de los lineamientos de la ley 2441, es un fideicomiso, como vos lo definiste, raro. En lugar de raro, yo le diría específico. Es específico para esta actividad. En lugar de ser raro, es específico y tiene las características de ser, con algunas normas las tiene muy claras. En este sentido, el tema de los certificados se ponen a disposición de los acreedores para que estos se los retiren. Estos certificados son transferibles, simplemente por endoso. Darío, me pediste la palabra. Una pequeña consulta. ¿El libro donde se asientan, hay que rubricarlo? ¿Tiene algún título o no? ¿O no, por eso decía yo que es bueno llevarlo al juzgado para que el juzgado lo intervenga, junto con los títulos. Bueno, y es el juzgado el que va a disponer la entrega de los certificados, con lo cual se van a poner a disposición de los acreedores. El tema de estos certificados, que son transferibles, o sea, se puede dar como parte de pago, etcétera, no hay ningún problema con eso. Y la cancelación de estos certificados, la ley dice se puede hacer hasta 2 veces por año. En realidad, digamos, eso va a depender de la evolución y de los recursos que se generen en el concurso. Podemos ver, ¿nos puede mandar un modelo de uno de estos títulos representativos de deuda? Sí, con mucho gusto. Sí. El problema que tengo es que no se los puedo mandar mientras esté la cuarentena, porque los tengo en la caja fuerte del estudio. Y no estoy yendo al estudio yo a trabajar por ahora. Con lo cual, hasta que no me permitan salir y tomarme un descansito. Estamos todos iguales. Bueno, pero sí me comprometo a mandárselos. Yo lo que les pido a todos ustedes, que no los tengo identificados en el WhatsApp, es que todos me manden la dirección de email, y entonces yo se los mando por email, apenas los tenga. Capaz que los tengo grabados en alguna computadora, pero bueno, si no los tengo van a tener que esperar un poco, pero yo se los voy a mandar. De todas maneras, no esperen nada extraordinario. Es un título que en general, además, los certificados se pueden comprar en cualquier librería del centro. Digamos que hay librerías que venden ya certificados de deuda. Estos certificados son nominativos, obviamente, pero son transferibles por endoso. Lo que tiene es una particularidad. No devengan intereses. Y no pueden cancelarse hasta, no se puede cancelar, ese pasivo no se puede cancelar más del 60% de su capital. Bueno, esto sí que es toda una norma, y esto sí que es todo un tema. Los que yo conozco sí devengan intereses en el fideicomiso común. Perdóname, ¿a qué club te estás refiriendo, Natalia? No, ningún club. Un fideicomiso común sí devengan. Por eso digo que estos no devengan. Bueno, es lo mismo que acabo de decir yo, que en esta ley de fideicomiso para entidades deportivas, esto es toda una novedad respecto de la ley de fideicomiso en general, que es que no devengan intereses. ¿Sí, Darío? ¿Qué los suscribe, digamos, al pie, el que los emite, el órgano? El órgano fiduciario en su conjunto, los 3 miembros del órgano fiduciario. Gracias. El órgano de contralor es el juez, pero también en la ley está prevista
la posibilidad de que se nombre un perito judicial y a los fines de controlar la marcha y la evolución de los negocios del fideicomiso. No conozco ninguno de los fideicomisos de entidad deportiva que conozco, en ninguno se nombró un perito. En el caso particular nuestro del Club Comunicaciones, atento que entendíamos que esto no era correcto y que no estaban nombrados. Natalia, te pido por favor, para interrumpirme, levantá la mano y yo te doy la palabra, porque si no, pierdo toda la hilación de lo que voy a decir. Y además, primero me había pedido la palabra Darío, pero déjenme terminar, yo ya te doy la palabra. Lo que quería decir es esto. Bueno, ya perdí, no sé lo que quería decir. Darío, preguntá. Claro, estaba con el tema del perito judicial. ¿Es el interventor judicial? Porque yo trabajo como interventor. No tiene nada que ver. Acá es la posibilidad que el juez designe peritos para vigilar la actividad del síndico. Sería como nombrar a un síndico que vigile la actividad de la administración. La realidad es que no se nombran. Y les quería contar lo que les estaba contando, que en el caso particular del Club Comunicaciones y en el caso del Club Teléfono, lo que se hizo fue nombrar una auditoría externa para que esa auditoría sea la que haga el contralor de la actividad de la administración mediante los dictámenes, y de hecho llevamos 7 años con los ejercicios cerrados, los balances de los 7 ejercicios con certificación de auditoría. Auditoría, no certificaciones literales, sino certificación de auditoría. Y tenemos una auditoría externa permanente e incluso una auditoría independiente. Digamos, no el amiguito de la vuelta de la esquina. ¿Quedó claro esto? Sí. Bueno, a ver, cumplidos los 3 primeros años, el juez tiene que evaluar la continuidad o no del fideicomiso y si no hay los recursos necesarios para sostenerlo sin generar nuevos pasivos, el juez lo que va a tener que hacer es ordenar la liquidación de los bienes. Sí se puede, en general se trata de mantener la continuación hasta la posibilidad de la extinción, que sea por la devolución a los socios y la cancelación del pasivo, que son los 2 efectos necesarios para cancelar el fideicomiso. La extinción del fideicomiso se puede producir entonces, ya sea por el pago a los acreedores y la devolución a los socios del club, o por la vía de la liquidación de los bienes, igual que en la quiebra. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Digo, acá voy a tener que agilizar un poquito el tema. Bueno, pero si, de todas formas, si liquido los bienes es para pagarle a los acreedores. Es lo mismo. Si se liquidan los bienes es para pagarle a los acreedores, pero si se liquidan los bienes no le vamos a devolver nada a los socios, a la institución. Esta es la gran diferencia. Si es que no queda un residual. Bien. A ver, ya me quedaba por hablar entonces un poco de el caso del Club Comunicaciones. Rubén, te escucho. No te escucho. No, esa quita del 40% o es firme y no hay prerrogativa para eso. No hay, no. O sea que el acreedor lo debe aceptar. Exactamente. Bueno, ¿lo debe aceptar? No. Incluso el tema de los intereses, tampoco. Porque lo que puede hacer es, y ya ha ocurrido, apelar las resoluciones que se tomen en ese sentido. Pero esto es lo que determina la ley. La realidad
es que lo que se ha tratado en todos estos casos es de hacer un salvataje in extremis. Bueno, ¿Puedo decir una palabra? puede decir lo que usted Que se quiera. olvide. El doctor Luenia me ha dicho, yo le pregunté, que hay la posibilidad de visitar el Club Comunicaciones, lógicamente cuando esté derrotado el coronavirus. Así que si eso se da antes de que ustedes aprueben la materia, lo vamos a hacer este cuatrimestre. Y si no, seguramente el cuatrimestre que viene, para que ustedes vean de cerca, si el doctor Luenia lo permite, cómo está el Club Comunicaciones en estos momentos. Perdón, lo aviso. Y le digo que se está recuperando, milagrosamente está recuperando la Me batería. alegro porque yo tengo para un rato. Sí, podés hablar. Bueno, concretamente me pidió el doctor Giglione que contar un poco la experiencia personal y de alguna manera viéramos entre todos una cuestión práctica que es el cómo manejarnos dentro de este esquema y desde nuestra posición de contadores públicos para cómo ejercer nuestra función en un ámbito como este, que no es el ámbito habitual y que no es, digamos, hay un apartamiento de la ley de quiebra. En el caso concreto, yo ya les conté el tema de mi nombramiento y las observaciones que hice, pero les tengo que contar algo más, que es algo paradojal que ha pasado con este nombramiento en el club, que la realidad que cuando ocurre es una designación que viene a tocar alguna de mis fibras más íntimas. Yo me crié y me hice deportivamente en el Club Comunicación. Esto es increíble, pero yo a los 5 años empecé a ir al Club Comunicaciones. La mayoría de los socios actuales del club no eran socios en aquella entonces. Muchos no habían nacido, la verdad, porque ya, con los años que tengo yo, son pocos los que ya habían nacido en aquel entonces. Pero además de eso, la sede del club quedaba en la calle Las Heras y Malavia, justo enfrente del Jardín Botánico, ocupaba toda esa manzana. Imaginen ustedes qué lugar de la ciudad estaba el club. El club era una de las cosas más lujosas que había en la ciudad de Buenos Aires. Tenía una de las piletas cubiertas más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Tenía una cancha de básquet que era realmente una maravilla. Y bueno, tanto mi hermano como yo, mi hermano ya ha fallecido, tiene 2 años menos, pero desde que éramos chiquitos, nuestros padres nos mandaron al club. Y ahí hicimos deporte, de hecho llegamos a ser federados en más de un deporte, gimnasia artística y después yo terminé jugando al básquet en ese club, hasta que por razones de trabajo y estudio no pude seguir, y obviamente me borré cuando tenía 16 años. Si no entrenaba, al no poder entrenar, no podía participar de la competencia, así que tuve que dejar el club. Con lo cual, para mí, también fue un shock emocional tener que ocuparme de un club al que llegué. Ya el club está situado ahora en pleno centro de la ciudad, en un lugar en el barrio de Agronomía, está sobre la avenida San Martín, tiene linde con la avenida Beiró, y entrada por la calle Tino Gasta. El club tiene 18 hectáreas. Imaginen, 18 hectáreas. Es el club más grande de la ciudad de Buenos Aires. Es el más grande de la ciudad de Buenos Aires. Tiene 24 deportes federados. Y además tiene fútbol profesional. Además, para la pregunta que venía de Darío hace un ratito, tiene barra brava. Podemos decir que la barra brava de Comunicaciones, comparada con las barras bravas de los clubes grandes, podemos decir que es un jardín de infantes, pero la realidad es que la tiene. Cuando
me nombraron a Mario y a mí como representantes de la parte de contador. Ya había sido nombrado el experto en actividades deportivas, un tipo fantástico, que gracias a Dios nos tocó compartir con una persona, se llama Jorge Rapaport, que es un experto en deportes, que trabajó en su momento en la Secretaría de Deportes del Gobierno de la ciudad, y que tiene su vida dedicada a eso, al deporte, es entrenador de fútbol y entrenador de equipos de fútbol de la sociedad Maccabi o de Braica, no me acuerdo cuál, y de la selección de clubes judíos que van a las Olimpiadas judías en Israel todos los años. Así que es un hombre muy, muy, muy reconocido en el deporte, y además con el que tuvimos una vida que nos llevamos muy bien con él. El abogado es el doctor Carlos Lazzati, un hombre también con mucha trayectoria, que vivió toda la etapa de Racing, el fideicomiso, con lo cual también una persona con mucha experiencia en el club. Cuando llegamos nos encontramos con un club absolutamente devastado. Eso era directamente no sé, me la imagino a Siberia o alguno de esos desastres ecológicos que andan por ahí, que pasan en algún lugar del mundo. No andaban ni las luces, imaginen 18 hectáreas sin luces. El club estaba clausurado, lo defendieron a capa y espada un grupo de socios y de empleados del club, que realmente hicieron una defensa enconada del club, porque cuando nosotros llegamos habían sucedido que se había llamado a licitación para vender parcialmente el club, lo había adquirido Camioneros, con el señor Moyano a la cabeza, lo había adquirido Camioneros y tenía sentencia de primera instancia favorable a la adquisición del club, a la cual le hicieron frente los socios, salieron a la calle, tomaron las calles y demás, pero además hicieron una presentación judicial ante la Cámara Comercial, que fue receptada favorablemente, se la hago breve, pero esto es una tarea que hicieron realmente los socios, muy valiente, de mucho coraje, y de enfrentarse a no perder el club, y la Cámara Comercial revirtió el fallo y dictaminó que el club no se podía vender. Bueno, y no se puede vender porque esto es una tierra que fue donada, y la donación es una donación con cargo. Si saben lo que es una donación con cargo, quiere decir que tiene que estar destinada única y exclusivamente al destino para el que fue entregado en donación. De todas maneras, cuando nosotros llegamos al club, nos encontramos ante la situación de que Camioneros se fue en queja a la Corte, y en ese momento ya estaba a tratamiento de la Corte la decisión final respecto de la venta o no a Camioneros. Si les digo el monto, a pesar de que era hace 7 años, era 11 millones de pesos, 18 hectáreas del Club Comunicaciones en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, ya se darán cuenta, 18 manzanas por 11 millones de pesos, en una de las reservas verdes que tiene la ciudad, la segunda después de los bosques de Palermo. Junto con agronomía y veterinaria, por supuesto, que son los vecinos que tienen. Así que la situación era realmente lamentable. Pudimos contar con un poco de ayuda del gobierno de la ciudad al principio, y gracias al esfuerzo de los trabajadores que pusieron el hombro y de los pocos socios que había en ese momento había más o menos alrededor de 800 socios.
que pagaban la cuota. Hoy estamos en los 5.000 socios, para tener un panorama más o menos de cuál era la situación. Bueno, la realidad es que nos encontramos con una administración que prácticamente no existía. Cuando fui a hacer el arqueo de caja empezaban a salir papelitos de caja, de papeles, de cosas, había una señora mayor ahí. O sea que hubo que, primera cosa, y de una charla donde hubo que hacerle entender a nuestro experto en deporte, de que íbamos a tener que hacer un gasto en administración, que normalmente siempre cuando pretendemos los contadores hacer un gasto en administración nos dicen, ¿para qué? Si yo lo que necesito es deporte y cosas. Explicar la importancia que tenía en ese momento tener una administración sana, una administración que pueda ser controlada y que pueda ser además bien administrada. Para administrar bien hay que tener buenos datos. Esto es una cosa que ustedes deben saber para toda la vida. Sin buenos datos no se puede administrar nada. Entonces, esto era clave. Desde nuestro punto de vista lo entendimos entre todos, y entre todos fuimos saliendo de la situación poco a poco. También tuvimos algún golpe de suerte, aparte de alguna cuestión que podemos reservarla para nuestros méritos, porque algo habremos puesto, pero en general, sin una dosis de fortuna o sin una dosis de poder utilizar bien las oportunidades que se nos plantean, en general es muy difícil salir de situaciones tan graves. Pero tuvimos la fortuna de que fuimos creciendo en la cantidad de socios, que empezamos a poder hacer alquileres de las canchas, a utilizar, digamos, una tarea que yo les voy a definir que la realidad, que la tarea más importante que tuvimos que hacer fue la tarea cultural. Yo tenía mucha experiencia en clubes, Jorge Rapaport también, y sabíamos que una de las cuestiones que son las más difíciles de vencer es la de la participación de un capital ajeno dentro del club. Pero demostramos que era imprescindible. Si uno evaluaba las fortalezas que tenía y las propias debilidades, veíamos que como fortaleza teníamos un club de 18 hectáreas. ¿Quién tiene un club con 18 hectáreas disponibles? Digamos, las debilidades es que no teníamos un peso para hacer adentro de esas 18 hectáreas. Entonces, ¿qué fuimos a buscar? Fuimos a buscar los pesos para ponérselo a las 18 hectáreas. Y la primera cosa que hicimos fue conseguir que una parte del club la pudiéramos licitar a unas personas que pudieron adquirir una parte del predio, no adquirir, sino utilizar una parte del predio, sobre todo que daba al frente de la avenida San Martín, que era nuestro frente más visible, donde pasa el tránsito más importante del club y demás, que estaba ocupado por autos que se alquilaban a una concesionaria y que era un predio gigantesco, que pagaba una cuota mensual de alquiler y demás, pero que la realidad es que daba el aspecto de un baldío, además de tierra. Bueno, ahí se construyeron 9 canchas de fútbol y una confitería con una concesión a 11 años, pero esa concesión a 11 años tenía como contraprestación, no solo que a los 11 años eso queda para nosotros, sino que además le negociamos que nos tenía que hacer una cancha cerrada de futsal y una cancha de hockey sobre césped. Bueno, llegamos finalmente a una negociación y además nos pagaba un canon. El tema fue convencer a los socios y los socios entender que esto no era entregar el club, no era lo mismo que lo de Moyano y demás. Y en el interín fuimos contra Moyano. Nos presentamos en la corte y planteamos, porque la administración anterior, fiduciaria, porque esta era, o sea, nosotros no fuimos designados
originariamente. Nosotros fuimos designados cuando ya el fideicomiso tenía 6 años de vigencia. En ese momento presentaron la renuncia a los administradores anteriores y se nombró este nuevo órgano fiduciario. En realidad nos entregaron el club en esas condiciones y nosotros lo asumimos en esas condiciones, pero ya teníamos una vigencia muy importante de años del órgano anterior. El órgano anterior había estado de acuerdo con el juez de primera instancia, o sea que había estado de acuerdo con la venta del club. Nosotros nos presentamos ante la Corte y planteamos que ante las nuevas situaciones que se planteaba en el club, pedíamos que se modificara la postura y que se rechazara por innecesaria la venta de los bienes del club. Aprovechamos también circunstancias políticas, no voy a decir que no, porque si lo aprovechamos era un momento en que Camioneros no estaba de muy buena hora con la señora presidenta en ese momento, con lo cual logramos en poco tiempo una decisión de la Corte en el sentido de rechazar la postura y la proposición de Moyano. Esto nos valió un cierto reconocimiento de parte de los socios porque eso era una espada de Damocles que pendía sobre el club y sobre todos ellos, y que con la lucha que habían tenido realmente era muy importante lo que habíamos logrado. Y después tuvimos el golpe de suerte. Y el golpe de suerte fue que el gobierno de la ciudad necesitaba mostrar obras porque venían las elecciones en el año 2015, por lo tanto querían hacer un túnel sobre la avenida Beiró, para lo cual necesitaban utilizar parcialmente parte del predio del club. Negociamos con el gobierno de la ciudad, con uñas y dientes, nosotros y la Facultad de Agronomía, y logramos que se nos diera un dinero muy importante por la utilización de parte del club para hacer el obrador del túnel de la calle Beiró. Con lo cual, bueno, ahí generamos los fondos para la cancelación del pasivo del club. Independientemente de eso, le pedimos aparte 5 millones de pesos más, o sea, que se separaran de la oferta que logramos. Calculan que empezaron ofreciendo 5 millones de pesos y logramos terminar en 25 millones de pesos. 20 millones de pesos se destinaban a la cancelación de los pasivos y el levantamiento del estado de quiebra y la devolución del club a los socios, y 5 millones para afectarlos a otra obra. ¿Qué hicimos? Otro gimnasio cubierto. Con lo cual, nosotros logramos en este momento, a esta altura del partido, tenemos 3 gimnasios cubiertos, uno el de futsal, nuevo, otro el de handball y otras actividades que se llama multipropósito, le pusimos multipropósito. Son realmente gimnasios que ustedes cuando los vean se van a asombrar porque son modernos, de una construcción maravillosa, totalmente cerrado, espectaculares. Eso le dio un crecimiento al club extraordinario. Igual que la cancha de hockey sobre césped, lo que permitió también. Y bueno, de ahí empezamos a crecer hasta el punto que hoy tenemos 5.000 socios en el club. Bueno, la tarea de la sindicatura, en este caso del órgano fiduciario, y a veces mezclo lo de sindicatura, porque nosotros realmente nos proponemos para síndicos, ahí caímos de casualidad, pero esto les puede pasar a ustedes el día de mañana, es el tema de los honorarios. Bueno, el tema de los honorarios es un tema muy particular, ¿no? La ley de fideicomiso remite en el tema de honorarios a la ley de quiebras. Todavía no sabemos cómo va a ser la aplicación de esto en nuestro caso en particular. Llevamos 7 años en los cuales hasta el 31 de diciembre pasado
empezamos percibiendo 5.000 pesos por mes como anticipo de honorarios para subsistir, y terminamos el 31 de diciembre del año pasado con 20.000 pesos mensuales para cada uno de los miembros del órgano. Se imaginarán que 7 años sin cobrar no es fácil de sobrellevar, para nadie. Ni para mí, ni para ninguno de los miembros del órgano fiduciario. Estábamos muy preocupados. Nosotros hace 3 años ya presentamos un proyecto de distribución para cancelar los pasivos. Están los fondos depositados judicialmente. Por suerte logramos, a mitad del año pasado, nos autorizó el juez a poner la mitad en dólares y la mitad en plazo fijo. Después, antes de fin de año, le logramos que nos pasar el resto de lo que teníamos en pesos a dólares, con lo cual ahora tenemos el 100% de los fondos en dólares. Por suerte hemos tomado en ese sentido también buenas decisiones, pero nosotros no cobramos. El régimen de regulación, nosotros entendemos, yo se lo puse ahí en la diapositiva, creemos que hay 2 modalidades en las cuales nos tienen que pagar. Porque acá se da una paradoja, digamos, nosotros no hemos tenido que vender bienes, porque si vendiéramos los bienes, en realidad, sobre la venta de los bienes no habría ninguna duda, se paga sobre el valor de la venta de los bienes. Pero cuando los bienes no son vendidos, ¿cuál es el valor sobre el cual calcular los honorarios? Darío. No, por eso era que antes, más temprano, había dicho que convenía paralelamente ser gerente, digamos, porque es tanta la espera que por lo menos así es. Un gerente cobra mucho más, digamos. Ok, te cuento. Hace ya más de 2 años que le fuimos a decir al juez, nosotros no podemos vivir sin cobrar. La verdad es que le pedimos que modifique la relación y nos pague un sueldo, y no tuvimos suerte. No tuvimos suerte. Sin embargo, si nos atenemos a la ley de quiebras, la realidad es que hay 2 vertientes por las cuales nos tienen que pagar. Esto es igual que en el tema de la continuación por el 190. Lo mismo. O sea, ¿se acuerdan que arrancamos hablando de esto, de la similitud entre la ley de quiebra? Bien, acá, por un lado, nosotros tenemos que para el caso de clausura del procedimiento por pago total a los acreedores, el 267, el primer párrafo del 267 por remisión del 268 dice que hay que pagar del 4 al 12% sobre el activo realizado. Pero acá no vendimos nada. Al contrario, incorporamos patrimonio. Les quiero contar, arrancamos con 20 millones de pesos de patrimonio neto negativo en el año 2013. Escuchen la cifra, 20 millones. Y cerramos el 2018 en 160 millones de pesos positivos. Entonces, a diferencia de lo que es lo supuesto de que teníamos que vender bienes, acá lo que se hizo fue incorporar bienes. O sea, no se vendió absolutamente nada. Pero también la ley dice que en el caso de pago sin liquidación de bienes o con liquidaciones parciales, el segundo párrafo del 267 habla de liquidar del 4 al 12, pero sobre el total del valor de los bienes vendidos, pero adicionarle el valor de los no vendidos, los que se conservaron, que es el caso de aplicación específica que tiene cuando hay un proceso de avenimiento. En el avenimiento, la regulación, que es una forma de extinción de la quiebra, en el avenimiento, cuando hay extinción de la quiebra, se liquida por la parte de bienes que se hayan vendido hasta el momento del avenimiento, más los no vendidos hasta ese momento.
¿Y cuál es la evaluación de esos bienes? Bueno, imagínense 18 hectáreas en la ciudad de Buenos Aires. Simplemente, díganme, ¿cuánto vale? 18 hectáreas. 18 manzanas. No sé, cualquiera, digan un número, cualquiera. ¿Cuánto vale una manzana? ¿1.000 millones? Puede ser. ¿100 millones? Sí, Marce. ¿Dólares? No, de pesos hablo. No, en realidad era una pregunta, por ahí lo dijo, y perdone si no le presté atención. Que tal vez no lo terminó seguramente, pero ¿qué proyección tienen ustedes de cobro de los honorarios? Más allá de todas las cosas. Espera. No tengo ninguna. Ya te lo digo, te anticipo que no tengo ninguna. Pero, digamos, pero además del 267, el artículo 269 establece que en la continuidad de la quiebra también debe ser remunerada en función de del 10% del producido, el resultado neto, sin computar la venta de bienes. ¿Qué quiere decir? Que ya por lo pronto tendríamos que tener el 10% o hasta el 10%, pongámosle un porcentaje, 5, 7, lo que ustedes quieran, de los 180 millones de pesos producidos hasta el año 2018, que si les digo que si sumamos hasta el 31 de diciembre del 2019, les puedo asegurar que es bastante más que eso, porque fue un muy buen año para nosotros. O sea que estaremos por arriba de los 200 y pico millones de pesos. ¿Qué cobramos? 20.000 pesos mensuales. Por eso, en aquel momento, cuando arrancamos, les dije, ojo, no cometan el mismo error que nosotros. Desígnense como gerentes y que les pongan ya una remuneración a partir de ese momento, porque si no, se van a encontrar con la situación que vivimos nosotros, que estamos a la espera. Y yo les hago una pregunta a ustedes, ahora, a todos, incluido al profesor Giglione. ¿Ustedes por ventura creen que nos van a pagar una cifra muy importante de honorario por 7 años de trabajo? ¿Me estás haciendo la pregunta a mí que me nombraste? No, a todos. Mira, ¿qué te van a pagar cuando termines este trabajo? Nosotros los síndicos sabemos que, y vos lo sabés mejor que yo, que el honorario solamente sabés que lo que vas a cobrar cuando lo tenés en el bolsillo. Hasta que no está en el bolsillo no lo sabés. Pero yo creo... La expectativa es importante. Ahora, como esto está grabado, se lo vamos a decir a Mercedes Marcó del Pon, que es un monto importante. Y claro, y abarca unos cuantos años, 7 años de trabajo, ¿no es cierto? Yo también creo lo mismo que vos, pero si fuera una quiebra. Yo lo que digo es lo siguiente, no sé, ¿cuánto tendría que ganar hoy una persona que, además, ustedes lo que tenían que saber es cuál es el grado de dedicación que hubo que darle? Nosotros tenemos 24 deportes federados, tenemos fútbol profesional, tenemos 50 empleados y 150, casi 200 profesores. Tenemos un colegio, que otro tema que no hablamos, pero el club tenía un colegio. El colegio hoy está administrado por una cooperativa de trabajo. En aquel momento se aferraron a la reforma de la ley y en base a la reforma de la ley, cuando el club quebró, los trabajadores decidieron armar la cooperativa y la continuidad y lograron la continuidad. Con lo cual hoy esto es una relación de un inquilino que tenemos, porque en realidad el club está instalado, el colegio está instalado dentro del club, lo explota una cooperativa que cuando nosotros asumimos tenía un alquiler de 10.000 pesos, y bueno, de a poco lo fuimos actualizando y dentro de todo hoy es
un número importante, hoy es un número cercano a los 400.000 pesos que pagan por mes el club de alquiler, porque además no es un colegio común, es un colegio con campo de deporte. Digo, y nosotros también hemos explotado muy bien lo que son las temporadas de verano, porque el club tiene unas piletas extraordinarias, son maravillosas, las piletas que tiene son piletas abiertas, o sea que son de verano, pero hemos llegado a tener casi 2.000 personas por día en los fines de semana. Y entre ellos tenemos la colonia de vacaciones en enero del gobierno de la ciudad, que son unos miles de chicos que vienen todos los años. Eso también ha sido una ayuda importante para nosotros, que el gobierno de la ciudad nos mandara la colonia de vacaciones allí, y también un gran esfuerzo nuestro para tener una colonia, hoy que es ejemplo. Este año hemos batido todos los récords en este verano de asistencia de público. Hemos hecho un convenio con Sport Club, además, que es un aliado estratégico. Bueno, nada, hemos hecho un montón de cosas con relación a todo esto. Preguntas con respecto al tema de honorarios, yo les digo, si esto fuera una quiebra no tendría ninguna duda cómo se liquidaría. Tratándose de un fideicomiso, yo dudo, y además tratándose de un club social y deportivo sin fin de lucro, no creo que esto sea un número muy importante. Me queda por hablar con ustedes algo, lo que me parece más trascendente de todo este tema para que ustedes lo analicen. Por un lado, lo que significa para ustedes ha significado para mí, en definitiva, se lo traslado, es el desafío de tener que administrar no solo una empresa en crisis, para lo cual se han ido preparando y se están ahora preparando especialmente, sino que es una entidad deportiva en crisis. Para los que les guste el tema, me parece atrapante. A mí, obviamente, me atrapó desde el primer día porque estoy muy metido en el tema deportivo de toda mi vida. El segundo es esa capacidad que tenemos propia por el ejercicio de nuestra profesión, cómo volcarla adentro de esa actividad de manera de contribuir a ese triunvirato. Porque, convengamos, esto no se logró solo con la actitud de la parte contable, ni administrativa, ni mucho menos, ni lo piensen. Todo ha sido tarea de equipo. Una tarea de equipo que incluyó no solo el triunvirato, de los tres aspectos, el deportivo, el administrativo y el judicial, sino que también con los trabajadores, muy importante. De hecho, nosotros nos planteamos desde el primer día, y esto fue unánime en el triunvirato, de que el personal era lo primero que teníamos que atender. Y fue así que nos pusimos como meta pagarles todos los fines de mes, o sea, el último día hábil del mes pagar los sueldos. Eso nos significó también un reconocimiento posterior, porque todo es libre. Como nosotros les dimos la trascendencia que sabíamos que tenían, ellos nos devolvieron con un esfuerzo formidable. La otra es la relación con los socios. Y en esto, obviamente, con los socios que trabajaron dentro del comité, para tenerlos informados permanentemente, recibir sus sugerencias, nos acompañaron en la pelea y en la discusión de cada uno de los contratos que hicimos, cada una de las licitaciones, cada una de las compras, en todos estos temas, y además con el resto de los socios, con una tarea permanente de estar cerca, llegarles por todos los medios. Y esto también es parte de un desafío de la profesión. La profesión no es solamente llenar números y que cuadre al fin del día cuadre el debe con el haber. Esto no se excede. Acá estamos ya hablando de administrar. Y yo creo que en este sentido, la capacidad que se genera mediante el ejercicio de la sindicatura concursal es
especialmente importante para esta actividad y para esta especialidad que sería trabajar dentro de una entidad deportiva. El otro factor es el tema deportivo. El tema deportivo es trascendente. O sea, no podemos negar la trascendencia del área deportiva. Entonces, va a depender muchísimo de que tengan mucha suerte en quien los acompañe en esta tarea. Es el tipo que va a estar más todos los días en el contacto con la vida cotidiana del club. Y debe haber una fluida comunicación entre ambas partes, la administración, el tema de los deportes y demás, y uno también, desde nuestra profesión incluido, también tiene que imbuirse de estos temas y meterse y comprometerse con el área deportiva, empezar a entender, a pesar de que no sea nuestra especialidad, cuáles son las necesidades de cada área, en qué es la más contributiva para el club, qué es lo mejor. En fin, es tarea también difícil para nosotros que venimos desde un área que somos todo número. El tema cultural de las asociaciones civiles sin fines de lucro es un tema trascendente. Ahí es muy, muy importante trabajar sobre la cultura de estas organizaciones. La cultura de estas organizaciones es una cultura en general colectiva, con lo cual no es que podemos hablarlo con una persona o dos y ya está, y listo. Es el marco de toda una actividad. Hay muchos preconceptos, sobre todo el tema de gerenciamiento parece una palabra tabú. En general tienen motivo para tener esos temores, porque donde hubo algunos gerenciamientos nefastos han sido con consecuencias graves, pero entender, por ejemplo, que la actividad privada no necesariamente es un enemigo, es un tema cultural importante. Y además la relación intersocios adentro del club también es una tarea importante. La conformación de un comité honorario y su respaldo institucional es realmente, en el caso particular nuestro, nos resultó trascendente. No solo por lo que nos significó la posibilidad de que estuviéramos codo a codo con los socios en todo tipo de decisiones, sino que realmente nos significa dar un respaldo hacia los terceros también. Por último, no quiero olvidarme, ustedes preguntaron por la barra brava, yo no le hago bajo a este tema. No es fácil relacionarse. En el club, la verdad que por suerte no tenemos una barra que sea una cosa tan grave como es en otras instituciones. Tampoco hay tanta pelea por recursos, porque tantos recursos no tenemos. Digamos, tenemos más escasez que recursos. Pero también hemos podido lograr, a través de una acción que significara tratar de integrarlos, más que hacer de su realidad una lucha fragorosa. En estas instituciones un poco más chicas y en la crisis que tenemos, esto tiene algunas posibilidades. Las hemos tratado de utilizar al máximo en la medida que pudimos. No siempre fue fácil, no siempre será fácil, pero hemos tratado de integrarlos. De hecho, tenemos mucha gente que pertenece a la barra que hoy está trabajando dentro del club en algunas actividades, y hemos podido armonizar muy bien. De todas maneras, siempre todo esto hasta que no se cometa ningún tipo de ilícito, ni delito, ni ningún tipo de cosa por el estilo, en cuyo caso, honestamente, ahí las relaciones se cortan, no hay más alternativa. Ahora los dejo que ustedes me digan qué cosa les pareció todo esto, si algo les puede servir, y alguna duda que tengan. Los minutos que nos queden a disposición, le doy a Darío la palabra.
La consulta es, de acuerdo a la nueva ley de honorarios, ¿fue incluido? No lo tengo presente porque con la nueva ley de honorarios cambió mucho todo. Uno cuando, por ejemplo, en el tema de pericias, cuando ya presentó la pericia, al año tiene derecho a la regulación. Con respecto, perdón, con la ley de honorarios, en principio, lo dice, la del año 2017, que se aplica para los casos futuros, no para el pasado. De cualquier manera, hay juzgados que la aplican. Pero por otro lado, parecería ser que esto se rige por otra normativa. Perdón, le cedo al doctor. Le cedo al... No, lo que decía es exactamente lo mismo. O sea, acá nosotros tenemos una normativa específica, que es la ley de fideicomiso, que remite a la ley de concursos y quiebras para la regulación de los honorarios, con lo cual estamos sujetos a eso. Yo se los mandé en el papelito ese que les mandé ahí, el PowerPoint. Luis. Excelente, profesor. Creo que por mi parte estuvo muy claro y excelente. No sé si alguno de los cursantes tiene algo que lo diga, que lo digas vos. Que lo digas vos no me significa nada, porque vos me vas a elogiar de todas maneras. A ver, que me lo diga Rubén. Pero en este caso es justo el elogio, porque es una clase clara que explicás algo que es muy interesante. Yo podría comentar, por ejemplo, el primer caso que me tocó de continuación empresaria, pero claro, creo que los distinguidos alumnos nunca no habían nacido en esa época, porque es del año 80, pero fue un caso muy interesante en ese momento. En otra clase se lo voy a explicar, y cómo se reguló el tema de honorarios. Bueno, se aplicó en ese momento, como fue una quiebra con continuación empresaria, y se vendieron la totalidad de las instalaciones, bueno, fue sobre el producido de la venta, ¿no? Hubo 5 o 6 licitaciones públicas, había algo así como 3.000 empleados, quedaron algo así como 1.500 a cargo de la continuación empresaria, y bueno, se vendió en funcionamiento, ¿no es cierto? Digamos, algunas plantas, se vendieron distintas plantas en funcionamiento, y algunas todavía están operando, ¿no? Y bueno, entonces sí, sobre el valor de las realizado en ese caso, porque fue una quiebra, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Bueno, ahora, en este caso seguramente yo creo que corresponde, como dice bien claro la ley. Sí, sí. Me gustaría terminar con un comentario. Nosotros llegamos a fin del año 2019 realmente muy contentos con la administración del club, porque la realidad, además de haber crecido patrimonialmente, también logramos un equilibrio presupuestario que nos permitía avisorar que íbamos a tener un año muy cómodo, muy tranquilo, porque hicimos el presupuesto de ingresos y gastos, y realmente estábamos muy bien. De hecho, ese presupuesto lo preparamos con un margen, por supuesto, siempre de un pequeño porcentaje de eventualidades, no tan pequeño, porque nos planteamos casi un 20% de mirada pesimista. Siempre, cuando se arman presupuestos, se arman con 3 opciones: una muy optimista, otra pesimista y una intermedia. Nosotros estuvimos más cerca de la pesimista para armar el presupuesto. Así todo, nos daba la posibilidad de utilizar todos los excedentes para hacer obras, y que teníamos un normal funcionamiento. De hecho, teníamos expectativas de recursos muy importantes que los íbamos a destinar exclusivamente a obras. Teníamos un excedente de caja de $35.000 destinados a una obra de gimnasia artística, para la cual ya teníamos el espacio físico y teníamos ya el presupuesto armado. Por otro lado,
teníamos otro dinero destinado a la terminación de las obras de los vestuarios de fútbol profesional, que se iban a hacer bajo terraza, como es la tribuna de fútbol, que la obra está en un 95%, le queda un 5% para terminarla. Un quincho cerrado muy importante. Y teníamos también un preconvenio con una empresa, en realidad vecina, por la utilización de un espacio físico que nos iba a representar un ingreso muy importante para construir 2 canchas de fútbol sintética. O sea, nosotros construimos una cancha de fútbol sintética de las 3 canchas auxiliares que teníamos, una la transformamos en sintética y estábamos por hacer 2 más. La realidad a la que nos enfrentamos hoy es que el COVID-19 vino a cambiar todo este panorama. Por un lado, debo decir que tenemos la suerte de que nos agarra en una situación de más o menos cierto respaldo. No me quiero imaginar otros clubes que ya venían tambaleando. Así todo, en el primer mes, ya en marzo, sufrimos la pérdida de más del 40% de los ingresos. En el mes de abril estamos estimando que vamos a tener una pérdida mayor. Con lo cual, estamos prácticamente contando básicamente con aquellos socios que siguen pagando la cuota. Dejamos de percibir todos los ingresos que son por la práctica de deporte, porque obviamente la gente que no va a practicar no va a pagar la cuota de deporte. El socio paga una cuota general y además paga por la actividad. Pero se nos cayeron los alquileres. Ya no nos pagan los alquileres. Con lo cual, la ecuación que teníamos al principio de año está muy dura. Hemos pagado el 70% de los sueldos, casi entre el 70 y el 80% de los sueldos del personal del mes de marzo. Vamos a pagar abril de la misma manera. Pero ya hemos tenido que tener reunión con los socios para tener que decirles que vamos a tener que usar los fondos que ya teníamos reservados para obras. Parte ya los utilizamos. Estamos a la espera, hemos pedido todos los recursos del gobierno, ofrecidos por el gobierno, pero nos vamos a enfrentar a una situación crítica, después de tanto esfuerzo y después de tantos años, pero bueno, esto es lo que nos tocó vivir. No lo digo para llorar, porque la realidad es que debe haber gente que está mucho peor y en peores condiciones, con lo cual no tenemos más que agradecerle a Dios que estamos bien, que estamos sanos, que estamos vivos. Lo mismo espero para todos ustedes. Deseo de corazón que podamos juntarnos para tener clases presenciales y que podamos estar y vernos la cara y vernos físicamente, estar en contacto, que es a nosotros, por nuestra condición de latinos, nos gusta, nos parece mucho mejor. De todas maneras, yo gocé de estar con ustedes hoy. Espero que ustedes algo de todo esto les sirva en el futuro. Y les deseo lo mejor. Sí, Luis. Muchas gracias, profesor, querido Héctor. Te cuento que seguramente nos vamos a ver en el examen final, como mínimo, ¿no es cierto? Si no hay otra oportunidad en que podamos vernos en esta facultad de forma virtual. No sabemos cuándo se van a abrir. Hay acá alumnos que han preguntado cuándo vamos a tener la actividad presencial. No depende de la facultad, depende de lo que diga el gobierno. Así que yo espero que podamos vernos en julio para lo presencial. Si fuera antes, sería muchísimo mejor, ¿no es cierto? El gobierno lo que había estado estimando era de septiembre. Luis, Luis, nos pidió la palabra el doctor Guido. Bueno, no, yo quería saber cómo arreglaron con el plantel profesional de jugadores con el problema del coronavirus. Sí, me acabas de meter el dedo en la computadora, que creía que te iba a decir.
Hoy acaba de salir la resolución de AFA con respecto a todas las actividades de fútbol profesional, en lo que tiene que ver con la primera B, que es la categoría en que estamos nosotros. Se dieron por terminados los torneos. Nosotros todos los contratos vencen el 30 de junio, con lo cual tendremos que respetar al 30 de junio el pago de... Lo que nos coloca es en una situación un poco incómoda, o sea, con relación a cómo vamos a seguir. Los torneos se reprogramaron a partir del 1 de enero del 2021, sin descensos, pero lo que no sabemos cómo son los ascensos. Nosotros estábamos punteros en el torneo, y la resolución no habla de qué va a pasar, porque estábamos muy cerca de ascender a la B Nacional, al torneo nacional, con lo cual hoy sentimos un golpe bajo, porque incluso se habla de la posibilidad de que en el segundo semestre del año se diriman deportivamente, dice, a pesar de que no hay torneo, los ascensos. No sé qué significará esto, porque nosotros es evidente que los clubes de primera B, el 30 de junio tendremos que dejar cesantear a todo el plantel. Porque si hay que reanudar las actividades el 1 de enero del 2021, y por otro lado, nos plantean de que se va a seguir con el torneo argentino. Nosotros habíamos clasificado para el torneo argentino y teníamos nuestro primer partido contra Atlético Tucumán, y si ganábamos jugábamos contra River. Te imaginás que para nosotros era toda una meta muy importante el torneo argentino, y ahora nos dicen que vamos a tener que jugarla, pero ¿con qué plantel lo vamos a jugar? Porque vos no podés tener un plantel profesional para jugar 2 partidos, 6 meses. A ver, está todo un poquito en el aire. De todas maneras, hasta el 30 de junio, nosotros vamos a pagarle al plantel profesional con los recursos que nos llegan de AFA. Eso juega así, automático. Entra la plata de AFA, nosotros se la damos, así como viene, se la damos al plantel y al cuerpo técnico, lo repartimos entre ellos. El mes pasado le pagamos el 80%. Felicitaciones por el trabajo realizado. Gracias. Me gustaría la opinión de los que no han sido alumnos míos respecto de esta charla. ¿Qué les pareció? Como Isabel, ¿querés hablar? A mí me pareció muy interesante. Para ser sincera, no sabía la existencia de este tema o de esta rama, por decirlo de alguna manera. Nunca me había interiorizado en esto y no tenía ni idea. Digamos que fue un primer acercamiento y me pareció súper claro, y además muy didáctico, y con el ejemplo, y además, bueno, como usted trabajó todos estos años, me pareció muy productivo. Bueno, gracias. Maxi. No te escuchamos, Maxi. El micrófono. Activa el sonido. Ahí está. Ahí está. No, que por ahí no se acuerda, yo ya cursé con usted, pero tenía... Claro. Pero no, igual profundizó un poquito más de lo que es la gestión del Club Comunicaciones, y bueno, a mí siempre me resulta interesante. Y hoy que estuvo más abocado a ese tema, bueno, conocimos muchas cosas de las que había comentado el año pasado, digamos. Bueno, gracias, Maxi. ¿Rubén? El sonido. Bueno, a mí la primera vez que me trajo una nostalgia, porque yo también era socio del Club Comunicaciones durante mi adolescencia, cuando conocí las 2 sedes, la sede de Barrio Norte y la sede de acá de Agronomía. Yo vivo cerca. ¡Bien ahí! Bueno, eso es el primer tema. El segundo tema es que yo creo que hay que tener una vocación fuerte para hacer esto, en función de que te tiene que gustar muchísimo el tema del deporte, sobre todo por los problemas existentes
y por la triste historia de los honorarios, ¿no? Es algo más, yo creo que sí, esto es vocacional, ¿no? Es como una vocación por pelear por una entidad o algo que nos guste, ¿no? Y lo tercero que, bueno, ha sido muy didáctico todo esto, es cierto, pero me parecería muy importante que se remunere mejor a la gente que está al frente de todo esto, sobre todo en función de productividad, que es algo que en las entidades deportivas están haciendo, ¿no? Es decir, hay muchos jugadores de fútbol que tienen contratos por productividad. Así es. Entonces, ¿por qué no hacer que los miembros del tribunal fiduciario puedan cobrar en función de la productividad también? Porque esto es importante. Bueno, gracias, Rubén. Perdón, quiero aclarar con respecto al honorario que está la posibilidad, eso depende del juez, porque Sí, claro. en este caso ha fijado una remuneración muy baja, pero ese 10% de las utilidades puede ser establecida mensualmente, o incluso, vos dijiste que no lo quiso hacer el juez en este caso, pero si él hubiera fijado el honorario de gerente para cada uno de los miembros, esa remuneración hubiera sido más sustantiva en ese momento. Por pero eso, yo aspiro a que sea sustantiva ahora en cuanto se aprueba, como establece la ley. no tengo Yo gran creo que sí, abogo por eso, y bueno, y muchísimas, muy bien, y la universidad está contenta de tener... Veo que tenés ganas de cortar, Luis. Yo no, todavía ¿No? tenemos el 9% de batería. Ah, Todo bueno, muy bien. está. No, porque quiero preguntar, sobre todo a las mujeres me interesa mucho la opinión, porque es un tema que a veces las mujeres dicen, oh, pero el deporte, que sea, pero yo creo que la mujer es importantísima en el deporte, y sobre todo en la administración del deporte. Así que me gustaría, Felicita, ¿qué opinás? Me pareció muy interesante la charla, me gustó mucho. A mí el deporte me gusta. Me pareció que debe ser una tarea muy difícil. Pero bueno, a la larga debe traer aunque sea no recompensa económica, pero debe traer recompensa personal de los logros que van. Sí, nosotros estamos acostumbrados, vamos y damos la vuelta en el obelisco, la vuelta olímpica en el obelisco. No cobramos, pero... no es así. Digamos que vamos a dar la vuelta. Doctor, no llore, profesor. No Dale. No, si te dejo a vos, sonamos. Darío. No llore. Dale, Darío. No le vamos a pedir un crédito. Déjalo a Darío. Te felicito y nada más. Esperá, Luis. Sí. No corté. Darío quiere hablar. No importa nada. Sí, a mí yo hasta lo las que... 10 estoy. Decime. No, volviendo al tema de los honorarios, o sea, me parece estupenda la charla que dio, pero claro, yo veo un poco como que no está bien, la justicia no es justa con la persona que trabaja, en este caso nosotros, con el tema de los honorarios. A mí me tocó, yo le había comentado al doctor Giglioni en la charla informativa, el año pasado ser sorteado en la causa de los cuadernos K. Me quedaban, yo hice el cálculo de acuerdo al monto en dólares de los bienes y todo lo que había que hacer y el porcentaje que quedaba, me quedaban como 70 millones de pesos de honorarios el año pasado, pero era una causa que había que trabajar largo y tendido, y yo fui a verlo, no me atendió el doctor Bonadío, pero me atendieron 4 secretarios de él, y yo le pedí un anticipo de honorarios, acorde, digamos, a lo que me respondieron no. Y también pedí, si no, para gastos, un anticipo para gastos, me dijeron que no. Y bajo esas circunstancias yo opté por una causa de tanta responsabilidad y a la vez que me daba, no voy a negarlo, miedo de no rehusarme, decir no acepto el cargo. Pero me di cuenta que no es justo el tratamiento que la justicia tiene en muchos casos con nosotros, ¿no? Yo tengo otra causa, que es una asociación civil, que es
Está lo que sería el Centro Gallego de Buenos Aires, que también estuvo con un interventor administrador, y estuvo en una situación muy crítica, a punto de venderse los bienes. Intervino la Embajada de España y finalmente se logró no. Y ahora, como interventor recaudador, tengo que cobrar un monto muy importante, y hay una gerenciadora, de lo que hablaban más temprano, que dice que no quiere pagar porque ellos no se hacen cargo de lo anterior, y yo explico que sí. Pero finalmente me hicieron una propuesta para la persona que hizo el juicio, que es muy interesante, pero en ese caso el juez tampoco me puso el porcentaje que la nueva ley de honorarios, porque yo entré con ese caso, con la nueva ley de honorarios, que corresponde. Entonces eso quería mencionar, que los jueces no nos dan, no es justo, yo opino eso, ¿no? Ok, Darío, la realidad es que no quiero hacer de esto un tema personal porque no me gusta. Yo creo que en términos generales nosotros tenemos una desventaja muy grande en relación con los abogados. Con los abogados estas cosas no pasan, los abogados en general son considerados de otra manera. De todas maneras, también tengo una visión personal respecto a los méritos. Yo te voy a ser muy sincero, Darío, he luchado durante muchos años para que nuestra profesión se jerarquice. Porque la realidad es que durante muchos años no hicimos las cosas bien. Nosotros tampoco, y yo sé que por ahí el doctor Giuliani me va a querer matar por lo que digo, porque yo normalmente digo las cosas como me vienen, derecho, y yo creo que desde las organizaciones nuestras profesionales no hemos hecho lo suficiente. Se han hecho algunas cosas, sí, ni hablar otras del no. Consejo, pará Luis, déjame terminar, ni hablar del Consejo Profesional, pero tampoco, en realidad, la justicia siempre nos vapuleó. Pero yo no me voy a olvidar nunca que un día en el colegio de graduados yo di una charla respecto de los informes que tenía que hacer la sindicatura, cuando todavía no existía el artículo 14 reformado, ni mucho menos, y dije que los informes que se presentaban en la sindicatura eran aberrantes. Y la verdad que poco menos que me tiraban tomates, verdura, me querían matar, con algún grado de razón, porque lo que me planteaban era que lo que yo decía que era para gente que cobrara mejor que lo que nosotros cobramos. Pero esto es el huevo y la gallina. Si vos no jerarquizás la profesión, no podés jerarquizar el honorario. Entonces, esto yo quiero dejarlo planteado así, no quiero avanzar mucho más en este tema, me parece que lo que está en la ley es suficiente como para que se regule bien. Después dependerá de los jueces y entonces lo que dice la ley está bien. Con lo cual no estoy en contra de la forma de regulación de la ley. Yo les dije a ustedes que me parecía que era piola que si algún día les toca, pidan el nombramiento como gerente, va a tener un sueldo mensual. Porque si no, si pasan muchos años, como la ley establece que hasta puede tener un plazo de hasta 12 años, imagínense si pasan 12 años sin cobrar un sueldo. Entonces, ¿qué pasa? Que la evaluación ha sido muy baja, permiso, voy a hablar un segundito. Ha sido muy baja la evaluación de ese sueldo, porque te han puesto a nivel de diciembre un valor mínimo. Ese es el tema. No, ahora, ese pero es no el es tema un que depende sueldo. del juez, porque es No era un prácticamente sueldo. inapelable esa circunstancia. Pero sí va a ser apelable el honorario ahora en la última etapa, ¿no es cierto? Yo espero que en esa etapa va a ser una cosa que con la habilidad que tenemos generalmente vas a lograr, y yo estoy seguro, y no creo que los chicos les sea despreciable ese valor, y les pido que sigan el expediente a ver cómo lo ven, y yo calculo que el tema es que lo aprueben. Luis, quiere hablar.
quiere pedir la palabra Analía. Con respecto a los órganos profesionales, les informo a todos los presentes, no solo al doctor Urbaña, que mañana a las 17 horas tenemos reunión virtual de la Comisión Judicial del Colegio de Graduados, y en la cual podemos plantear todos estos temas. Hemos lanzado algunas cartas con respecto a una intervención con respecto a la modificación de la ley de quiebras, que nos están excluyendo o poniendo al lado otras profesiones, y entonces esos proyectos se han hecho oír nuestra voz en el Senado, que están en el Senado, y bueno, por supuesto todo eso se paralizó el año con el tema del coronavirus, pero en cualquier momento lo pueden mover para un lado o para otro. En estos momentos hay otros proyectos dando vuelta, y lógicamente, algo que no podemos dejar de decir, si hay que sumar o restar, siempre vamos a ser necesarios los contadores. El problema es cómo nos remuneran, ¿no? Ese es el tema. Bueno, así que bueno. Vamos a dejarla hablar a Analía. Analía Grasso. Para mí la clase, bueno, fue bárbara. Yo tampoco conocía de este tema y bueno, fue muy dinámico, fue claro y bueno, bárbaro el tema del ejemplo. Perfecto. La verdad que muy bien, a la perfección. Bueno, gracias. Lo que uno espera que te sea útil, no que me felicites, porque esto... No, es que bueno, sí, me fue útil, por eso lo felicito. Natalia. Bueno, como siempre el profesor, sus clases de 10. Ay, qué... Cristina. Bueno, profesor, yo adhiero un poco a lo que dice Natalia, pero ya nosotros una introducción del tema. Yo viví un caso similar, pero en Brasil, gerenciando un club de fútbol, que de hecho ya lo he mencionado. A mí el tema me apasiona, así que al menos en esta oportunidad he profundizado mucho más, y para mí, como siempre, es un placer escucharlo. Así que muy, muy bueno, interesante como siempre. Gracias, Cris. Eduardo. Sí, la verdad estuvo muy bueno, lo que de cerca, porque es algo que también me pasa a mí, mentalmente, pero muy, muy bien. Gracias, Eduardo. Sebastián. Sí, la verdad que me pareció muy interesante, no sabía diríamos, este tema, y me parece una propuesta para tener en cuenta, ¿no? El día, en la, diríamos, actuación que tengamos, ¿no? La verdad es que muy claro, y le agradezco un montón, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Luis, te dejo el final para que nos despidas a todos. Bueno, no, es así. Ya todos somos mayores, así que es la hora de dormir. Salvo que haya alguna pregunta, cerramos. Pero concretamente les digo, aquellos que quieran participar en la reunión del Colegio de Graduados, que es mañana a 17 horas, lo único que tienen que hacer es conectarse a esta dirección, a esta ID, que no tiene clave, y vamos a tratar los temas del día, ¿no es cierto? Está abierto para todos los colegas, y pueden hacer sus propuestas, y el colegio vieron que ha hecho pedidos a la FIP para que se prorroguen los impuestos. Hay diversos trámites que han sido publicitados y que hemos hecho. No siempre nos dan la razón, no siempre tenemos la fuerza. Recuerden que tanto en senadores como en diputados, muy pocos colegas hay actuando. Nosotros casualmente la ley esta de quiebras está en manos de la comisión, interviene una senadora por Mendoza, a la cual tenemos cerca, que es contadora pública, ¿no es cierto? Entonces eso nos ayuda para un punto de vista acorde con lo que corresponde para una ley como la ley de quiebra. A todos les digo que la carrera de contador, o la función del contador en tribunales, data del año 1836, que se hizo la primera lista de contadores para actuar en la justicia, ¿no? 1836, ¿quién puede haber hecho esa lista? El brigadier Rosas, ¿no? Bueno,
es el que había en ese momento. Pero hizo la lista de los primeros 10 contadores. ¿Y qué se les pidió para actuar a los contadores? Los requisitos de ese concurso que se hizo para elegir 10 cargos de contadores judiciales en Capital, de la Ciudad de Buenos Aires, que requerían 3 requisitos, ¿no? El primero de ellos, ser federal. Había que ser federal probado, si no quedaba fuera el contador. Pero después se le pedía 2 requisitos más. Uno de ellos, ser experto en cuentas, porque el tema era poner en números lo que hay en los juicios de todo tipo que tramitan en los tribunales. Y el tercer requisito es de caudal conocido, o sea, que la honestidad es buena, pero es mejor cuando no hay necesidad. Por eso pedía que tuviese cierto respaldo económico el contador. Pero bueno, eso es nada más que un tema histórico. Esperemos que nos regulen como corresponde, y así va a ser, porque un caso como este ya lo vamos a escuchar al doctor, porque es profesor permanente del posgrado en su materia y en esta y en otras. Así que ya lo vamos a escuchar, si no, en alguna conferencia que nos dé, nos va a decir. Y bueno, y esperamos que participen también todos ustedes en la jornada de actuación judicial que vamos a hacer en el colegio. Esperamos, en cuanto se abre el coronavirus, cierra el coronavirus, espero que en septiembre tengamos nuestra jornada. Bueno, muchísimas gracias y pasemos lo lindo. Gracias, profesor. Wow. Están todos invitados. También, como ya saben, no lo puedo decir, ya lo dije 4 veces, así que muchísimas gracias. Nos vemos. Están invitados al club. ¿Cómo? Están todos invitados al club cuando quieran. Cuando podamos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Chao.